que se llama Revive. ¿Cuántos han disfrutado esta serie maravillosa? Repásela, recétesela a alguien, recomiéndela, hable de ella porque ha estado extraordinaria. Y hoy vamos a cerrar en esta mañana con esta serie de enseñanzas que ha estado buenísima. Y quiero contarles que nadie es perfecto. ¿Hay alguien que sea perfecto acá? Todos tenemos cosas muy positivas, pero algunos de nosotros tenemos algunas bajas, ¿cierto o no? Algo en lo que no somos tan buenos. ¿Hay algo en lo que usted pueda detectar que no es tan bueno? Levánteme la mano. ¡Ay, qué montón de gente perfecta hay aquí! Algunos no levantaron la mano. Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Hay alguien que tenga algo que no sea tan bueno, tan buena? Ahora sí, yo no entiendo por qué siempre uno tiene que hacer la pregunta dos veces, ¿verdad? Siempre dice una vez y algunos levantan la mano como midiéndolo a uno y ya después levantan la mano cuando sienten que ya no hay tensión. Yo quiero contarles que hay algo que no soy nada bueno. Y una del montón de cosas que tengo es que soy pésimo, pero muy malo dándole el mantenimiento a mi carro. ¿Cuántos son del mismo equipo que yo? Vea, yo no sé absolutamente nada de carros. Hasta hace unas semanas me enteré que hay algo que se llama cabezote. Ustedes tampoco sabían. ¿Quién no sabía que existe un cabezote en el carro? Levante la mano. Me siento mal por mi ignorancia. ¿En serio tanta gente sabía que hay un cabezote en el carro? Bueno, ven que es una baja muy grande que yo tengo. Resulta que soy malísimo, pésimo, dándole mantenimiento a mi carro, no sé nada. Y me pasó una experiencia que quiero contarles hoy. Y de hecho aquí traigo esto. Si alguien reconoce esto es un termostato. Y tal vez usted se está preguntando por qué el termostato del carro de Marco está fuera del carro de Marco y no está dentro del carro de Marco. Casi quemo el carro y el termostato lo dañé, pero quiero contarles, veníamos de un paseo familiar lindísimo que tuvimos como familia, ya veníamos en el hotel, reviso yo así jugando de vivillo, abro la tapa del carro, reviso que este líquido, el refrigerante, ¿verdad? Se llama el refrigerante, estaba un poquillo bajo, lo relleno, cierro la tapa, nos venimos y todo el asunto. Y cuando venimos de camino, el carro empieza a sonar, cla, 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 cla. Pero no solamente ese sonido, cuando empieza a sonar así, llego yo y le meto el acelerador y resulta ser que entre más le metía el acelerador, qué raro, porque el carro no se mueve, no era que andaba el freno de mano puesto, no crean que es eso, le meto más el acelerador y el carro se vuelve, como decimos aquí en Costa Rica, pendejo, eso que no revoluciona, eso que no camina, y yo, aquí hay algo raro, ¿verdad? Entonces, como buen ciudadano, me parqueo. En ese momento íbamos toda la familia, iban mis cuñados, llevaba la suegra atrás, mi mamá, toda la familia iba ahí, mi hija, mi esposa, iban 2 carros más y empezamos a revisar el carro y me doy cuenta que ese refrigerante que había cargado desde la mañana, ya se le había consumido más de la mitad y aquí hay algo raro, ¿verdad? Empezamos a rellenar, mi cuñado Fran, el esposo de la pastora Mari, sabe un montón de mecánica, él manejó tráiler durante muchos años y me dice, no abra esa tapa estando el motor caliente porque le va a brincar. Y yo, bueno, ok, entonces no la abro, está bien. Y resulta ser que ya rellenamos, después de que el carro se enfría, rellenamos con refrigerante y otra vez volvemos a arrancar tratando de buscar un lugar seguro para ya darle mantenimiento al carro y ver qué era lo que le pasaba. Pero en ese trayecto veníamos pasando por Escazú y yo no sé si usted se ha dado cuenta que en Escazú después del peaje se hace como un cuello de botella donde quedan carros acá y no hay carriles definidos, entonces uno necesita como ir buscando su lugar y uno va ahí, ¿verdad? Pues resulta ser que yo vengo en el puro centro y empieza otra vez el carro a sonar cla, cla, cla,
claro, le metí el acelerador y yo, ay no, Dios mío, no puede ser que el carro se me apague aquí. Y entonces tenía carros de este lado, tenía carros de este otro lado, y digo yo, si yo paro aquí, qué bañazo. Si yo paro aquí, qué vergüenza, porque llevaba carros de este lado, y la gente es muy cruel. Yo no sé si usted en algún momento se ha quedado varado, varada, y la gente es súper cruel, saca la cabezota por la ventana y le dicen un montón de cosas y vinea, ¿verdad? A ver qué fue lo que pasó, y van manejando así, a ver, y algunos hasta le dicen cosas feas, pero hey, necesitamos llegar a la casa, póngale, ¿cómo va a parar aquí? No sé qué, ¿verdad? Entonces yo tomé la decisión de seguir. No fue una buena decisión, no fue una buena decisión continuar. Y el carro empezó a sonar, clac, 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 y de repente, clac, 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 hasta que logramos pasar ese cuello de botella, y entonces ya llegamos a un lugar, a una gasolinera, y me topo con que todo el refrigerante goteaba, así, era una cosa impresionante, ¿verdad? Así para abajo, ¿verdad? Totalmente vacío. Y ahora sí, ¿verdad? ¿Qué hacemos? El carro colapsó. Y de esta experiencia yo aprendí varias cosas, ¿verdad? Lo primero que aprendí es que soy un cabezón, no un cabezote, sino un cabezón, que tengo que ponerle a aprender un poco más, ¿verdad? De las cosas básicas de los vehículos. Pero también aprendí lo siguiente, aprendí que los carros son como los seres humanos, que necesitamos detenernos en el momento preciso, que necesitamos detenernos cuando el tablero del carro está marcando. Yo no sé si usted ha visto esas figuritas que le salen. Si a usted le sale en el tablero del carro una figurita como esas, pare y revise el carro. Si una de esas figuritas es que el motor se recalentó, pare por el amor de Dios, porque usted no sabe, ¿verdad?, lo que le puede pasar al carro. Resulta ser, ¿verdad?, que yo aprendí eso. Aprendí que un carro no se puede arreglar o no se puede revisar estando en movimiento. ¿En algún momento usted ha visto un carro en movimiento y el mecánico ahí guindado? Nunca. Se necesita detenerse para poder revisar el carro. Se necesita parar, se necesita frenar. 2 semanas estuve sin carro, ¿verdad? Y bueno, tuve que ser paciente, ¿verdad? Y otra cosa que aprendí es que el precio de no frenar a tiempo, es que más piezas del carro se le pueden dañar a uno, ¿cierto o no? Terminé, ¿quieres saber cuántas piezas del carro dañé? No, ok, entonces vamos a la palabra. ¿Quieren saber cuántas piezas del carro? Bueno, así, tratando de hacer memoria. Sí, hay un mecánico. Pero vea, sí, aparte de esas que el hermano acaba de decir, bueno, se me sopló el cabezote. A ustedes los que entienden y que saben de eso, saben qué es. Se me sopló el cabezote, quebré el radiador. Qué reacción más amorosa. Qué reacción más hermosa, hermanos. Quebré el radiador, dañé el termostato, válvulas. ¿Qué más, Brian? Pistones, un montón de cosas por no frenar a tiempo. Y sabe una cosa, cualquier similitud con la vida real, en la vida de ustedes, es mera coincidencia. Y en la mía también, por supuesto. Cualquier similitud en la vida de los seres humanos es mera coincidencia. ¿Será que en algún momento, ay, cómo nos cuesta frenar, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta parar cuando a usted le empieza a temblar el ojo aquí? Ya esa es como una señal en el tablero que le está diciendo, pare, frene, váyase a revisar. Cuando usted empieza a tratar mal a toda la gente de su casa y anda con un carácter terrible, eso es que usted necesita frenar. Cuando Dios le está diciendo por medio de la salud, o cuando algún médico, o cuando alguien le dice, o cuando espiritualmente usted sabe que tiene que parar, usted tiene que frenar y tiene que revisar su corazón, su vida, porque puede ser que esté agotado. Y hoy este mensaje es para todos, por supuesto, pero principalmente para aquellas personas que tal vez se han sentido agotadas. No me levanten la mano,
Ya levantaron algunas. Pero hay personas que se han sentido agotadas, hay personas que se han sentido cansadas, hay personas que se han sentido agotadas, que es otro nivel, y hay personas que se han sentido colapsadas. Hay personas que se han sentido colapsadas, que ya es cuando ya el motor, ¿verdad? Pues déjeme decirle una cosa, hay esperanza. Porque Dios es el dueño de nuestra vida. Y hoy quiero hablarle de un personaje, hoy quiero hablarle de Elías, pero no del famoso Elías que todos conocemos, como ese Elías poderoso de la Biblia, ese profeta maravilloso que hacía milagros extraordinarios. Hoy quiero hablarle del ser humano. Hoy quiero hablarle de aquel hombre vulnerable que pasó un momento de su vida muy, muy difícil. Elías estaba colapsado, Elías estaba agotado. Acompáñenme por favor a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1, y vamos a leer. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate, come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces ahí, Elías? Qué tirada, ¿verdad, gente? Colapsó Elías. ¿Qué estaba pasando con Elías? Si nosotros nos vamos al capítulo 18, podemos entender que Elías estaba agotado físicamente, espiritualmente, emocionalmente. ¿Y por qué? ¿Qué tanto había en su corazón? ¿Qué tanto había hecho? En el capítulo 18 nos enseña que Elías había tenido un día realmente pesado, yo creo que más pesado de todos los que estamos acá. Él quería demostrar públicamente que el Dios suyo era el verdadero Dios. En ese momento Israel se había apartado de Dios, y él quería demostrar públicamente que él creía en Dios y que Dios respaldaba y que es el único Dios. Entonces tiene una idea y convoca al pueblo, convoca al rey, convoca a 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, y entonces les dice: bueno, vamos a hacer algo. Ustedes van a construir un altar y van a clamar a su Dios, y yo voy a construir un altar y voy a clamar a mi Dios, y donde caiga el fuego y consuma ese altar, ese va a ser el Dios verdadero. Y bueno, ese día él estuvo convocando, estuvo preparando el altar. Vamos haciendo la cuenta de todo lo que hizo en ese día. Preparó el altar. Preparar el altar se las trae porque tenía que restaurar el altar, tenía que tomar 12 piedras pesadas. En el capítulo 18 usted lo puede leer. 12 piedras pesadas, llevarlas hacia el altar. Yo con una piedra pesada ya estoy con dolor de cintura toda la semana. Él agarró 12 piedras, cavó alrededor ahí para que pudieran echar agua también, ¿verdad? Hizo ahí como un canal alrededor del altar. Puso la leña, buscó el animal, un buey, lo descuartizó.
Y en ese momento llegó el momento, ¿verdad?, de la verdad. Y los profetas de Baal empezaron a clamar a su Dios y todo, estuvieron ahí toda la tarde, bailaban y todo. El profeta Elías se burlaba de ellos y ahora llegó el turno de Elías. Y cuando Elías clama a Dios, el fuego sale y consume el altar. Después de eso, Elías sube a la cima del monte. Había una sequía de 3 años y medio. Sube a la cima del monte, clama por agua y en ese momento calma la sequía. Después va y mata a los 450 profetas de Baal él mismo. Después de eso, corre 25 kilómetros ayudado por el poder de Dios, pero imagínenselo, con la túnica, corriendo 25 kilómetros para llegar a Jezreel. Entonces, todo lo que hizo en ese día, ¿alguien ha tenido un día así? ¿Alguien aquí ha tenido un día así? ¿Qué clase de día había tenido? Estaba agotado físicamente, estaba agotado espiritualmente, estaba agotado, tenía un desgaste. Y para cerrar con broche de oro, viene una tal Jezabel, la reina, que era una vieja bien mala, una señora muy complicada. Mala era esa vieja, una vieja bien mala. Y entonces le manda una amenaza y le dice: que los dioses me castiguen si en 24 horas yo a usted no lo he matado. Que los dioses me castiguen si en 24 horas usted no está muerto. Imagínese recibir semejante noticia, semejante amenaza, cuando usted está agotado. Porque cuando nosotros estamos agotados, ¿cierto o no?, que nos cuesta digerir un poco más las situaciones de la vida, los pensamientos, las palabras, las amenazas. Y entonces él estaba ya emocionalmente mal y recibe esta noticia. Y entonces Elías comete 3 errores en medio de su cansancio. El primer error es sobredimensionar precisamente esta amenaza. Hay un detalle hermoso y es que una de las versiones dice: oyó y tuvo miedo, pero ese original hebreo dice: se imaginó en su mente. Uno de los errores que Elías cometió fue sobredimensionar en su mente lo que esta amenaza. No habían carruajes, no habían soldados, no había un plan para matarlos, solamente había una amenaza. Entonces él se empieza a imaginar en su mente y empieza a crear panoramas en su mente, y en medio de eso se empieza a olvidar que el día anterior Dios lo había respaldado de una manera impresionante. Se olvida que el fuego había consumido el altar. Se olvida que Dios le había dado el poder para correr 12 kilómetros. Se olvida que él mismo había matado 450 profetas de Baal. Y está asustado por lo que le dijo esa doñita, imagínense. Entonces, engrandeció a Jezabel. Ahora, tal vez usted me dice: sí, pero ¿quién no con una amenaza así? Sí, sí es cierto. Pero si él se hubiera puesto a pensar un poquito, se habría dado cuenta que políticamente no era un buen momento para mandar a matar a la persona a la cual el mismo pueblo el día anterior ya habían visto que Dios respaldaba y que Dios estaba con él. Si él se hubiera puesto a pensar un poquito, se hubiera dado cuenta de que, hey, el poder de Dios está sobre mí. Yo sé el Dios que tengo. Esta doñita es así comparada con mi Dios. Entonces, una de las cosas que agota más a los seres humanos es sobrepensar las cosas, ¿cierto o no? ¿Se ha dado cuenta usted que a veces le llega una noticia o usted mismo empieza a imaginarse un panorama, y cuando usted se da cuenta de tanto pensar esa situación, usted está agotado? El segundo error que comete Elías es que se aísla en medio de lo que estaba sintiendo del agotamiento, porque dice la Biblia que deja a su siervo en una de las ciudades y empieza a caminar como un pollo sin cabeza por el desierto. ¿Ha visto un pollo sin cabeza? Que anda corriendo por todos lados sin saber a dónde va. Empieza a caminar, la Biblia dice que empieza a caminar solitario por el desierto. Deja a su siervo, que era la única compañía que tenía en ese momento en medio de lo que estaba viviendo. Y qué importante es
Que nosotros podamos tener gente cerca en los momentos de agotamiento, y él se deshace de su siervo y empieza a caminar solitario por el desierto. ¡Qué error! ¡Qué error! ¿Qué errores más grandes estaba cometiendo Elías en medio del agotamiento que tenía? ¿Y ahora qué hacemos? El gran hombre de Dios, que tenía una temporada maravillosa donde el día anterior, era una cosa impresionante, en este momento lo tenemos colapsado en el desierto, caminando sin rumbo, asustado y agotado. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo? Que Dios tiene un plan. Y entonces Dios empieza a restaurar su vida y a restaurar su corazón y a llenarlo en medio de su cansancio, y empieza a proveer tres cosas. Y lo primero que provee, ahí está en su Biblia, es un solitario árbol de retana. Ese detalle donde dice un solitario árbol de retana es maravilloso, porque si dice el tipo de árbol que era, es para que nosotros le prestemos atención a ese detalle. Entonces dice que en medio del desierto se sienta bajo un solitario árbol de retana. Vean qué detalle más hermoso. Por fin paró. Por fin Elías se sentó. Y yo imagino que después Dios dijo: ay, Dios, gracias. Ay, yo, gracias. Se sentó. Ahora sí puedo trabajar. Cuando él se sienta debajo de ese árbol, Dios empieza a trabajar. ¿Será que Dios está esperando que nosotros paremos? ¿Será que Dios está esperando que usted se detenga? ¿Será que Dios está esperando que usted se siente debajo de ese árbol? Y entonces vean qué detalle más importante, porque este tipo de árbol tiene unas características especiales. Vean esa imagen preciosa que está ahí. El árbol de retana tiene dos características o dos etapas según la temporada que está viviendo. Y es un contraste. Hay una temporada preciosa donde tiene flores amarillas, es la etapa de floración, es una etapa de productividad, donde se ve divino, así, imagínense, precioso, en medio del desierto, un árbol así. Pero también tiene otra etapa, que es en el momento de sequía o en momentos, ciertas temporadas, donde el arbolito pierde la belleza, se va tornando gris, las ramas se le van poniendo flacas, se le caen las hojas, se le caen las flores y queda literalmente que parece muerto. Dicen los expertos que este tipo de árbol es un árbol que, si usted lo ve, parece muerto, pero no está muerto. No está muerto. Parece que está muerto, pero no lo está. Y el secreto de por qué no muere ese árbol en medio del desierto es que tiene unas raíces grandísimas que dicen que miden entre 20 y 30 metros. Imagínense, el árbol puede medir tal vez desde la superficie a la copa del árbol, podría medir unos 2, 3 metros. Pero debajo de la tierra son 20 o 30 metros para abajo. Entonces, con esas raíces empieza a succionar agua del suelo, y esa agua la retiene y esa agua la almacena para cuando hay momentos de sequía, y eso lo mantiene vivo. Pero parece muerto. Está vivo, pero parece muerto. ¿Y qué detalle más importante? Porque imagínense esta imagen: un desierto, un árbol de retama seco que había ahí, y un hombre que literalmente está pidiendo morirse. Hay temporadas, iglesia, y esta historia del árbol de retama a mí me llama mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros, todos los seres humanos, vamos a tener temporadas donde nos vamos a ver así. ¡Qué cosa más divina! ¡Qué cosa más preciosa! Donde usted va a brillar, donde va a ser su etapa de floración, y usted se va a ver maravillosamente guapo, guapa, lindísima, ¿verdad? Donde usted va a servir a Dios con un poder, con un amor, donde se va a sentir. Pero también hay temporadas donde usted se va a sentir como una rama seca,
Y hay temporadas donde se va a sentir literalmente que está tal vez como muerto. A Elías le pasó. Y déjeme decirle una cosa, se vale. Diga, se vale. Se vale. ¿Se vale por qué? Porque Dios no te ama solamente cuando estás en la temporada de flores. Porque Dios te ama también cuando estás en la temporada más difícil de tu vida. Porque Dios te ama cuando tus ramas están débiles. Y esta iglesia también. Nosotros no queremos una iglesia solamente de gente productiva, llena de flores, lindísima, una belleza. Gloria a Dios, si usted está pasando esta temporada. Nosotros queremos una iglesia de seres humanos. Y puede ser que hay gente aquí que se sienta literalmente así. ¿Con cuál se identifica? ¿Tan o tan? Entonces, hay algo maravilloso en este árbol de retama, porque estaba pasando algo ahí. Si me pueden poner por favor la imagen de Elías debajo del árbol. Está el desierto y hay dos seres vivos ahí. Un árbol que parece que está muerto y un hombre que hay que juntarlo con una espátula. ¿Se ha sentido usted que literalmente hay momentos en la vida donde lo tienen que juntar como con una espátula? Un árbol que parece muerto y un hombre que literalmente está pidiendo morirse y está agotado completamente. A mí me encanta tratar de imaginarme esa escena, porque no por nada la puso Dios ahí, en medio del desierto, dos seres vivos que estaban pasando algo similar. Pero también hay algo, y a mí me gusta imaginarme cómo hubiera sido una conversación entre el árbol. Yo sé que los árboles no hablan, ¿verdad? Pero cómo hubiera sido una conversación entre el árbol y Elías en ese momento, estando ahí en un momento de sequía. Imagínense, el árbol, ¿verdad? Así con las ramillas, ¿verdad? Y vuelve a ver a Elías, y este chavalo sí está hecho leña, ¿verdad? Seguro dice, ¿verdad? Este chavalo sí está, ¿verdad? Hey, usted, no es por nada, ¿verdad? Pero estas ramillas secas de algo le sirven, ¿verdad? Le están dando buena sombra a usted. Se vuelve Elías y le dice, no jodas. ¿Qué fue? Déjeme en paz tras de que estoy así. ¿Qué es la cosa? Ah, pero ve, estas ramillas secas, ¿verdad? Sirven. ¿Usted qué pensó? Le están dando buena sombra, le van a salvar la vida a usted, estas ramillas. Y entonces Elías seguramente se vuelve y le dice, sí, arbolillo, sí, no juegue de vivo, pero déjeme decirle una cosa, usted también va a vivir. ¿Sabe por qué? El árbol. ¿Por qué? Elías, porque hace un día yo detuve la sequía y entonces ya está cayendo agua y entonces por eso sé que usted va a vivir. Bueno, no fui yo, fue Dios, pero yo ayudé. ¡Qué cosa más impresionante! Hay dos seres ahí que literalmente están en un momento de sequía, en un momento de agotamiento, en un momento de muerte, y se están ayudando el uno al otro. ¿Cómo se llama eso en biología? ¿Hay alguna maestra de biología aquí? Vamos a ver, es un tema, ¿cómo se llamaba? Simbiosis, clase de sexto grado, ¿verdad? Donde hay una relación entre dos seres vivos. Ok, yo no sé mucho de eso, igual. ¿Cómo usted? Ah, no, hombre. ¿En qué grado estás? En quinto grado. A todos ustedes ya se les olvidó y ustedes llevaron esa misma materia. Una clase de simbiosis nos acaba de dar este niño. ¿Cómo se llamaba ese tipo de simbiosis? Mutualismo. Mutualismo, ¿verdad? Dice, sí. ¿Qué es? Gracias. Ya me siento tranquilo. Investigué bien. Gracias. Mutualismo.
donde dos seres se estaban ayudando de una manera impresionante. Y el mensaje es este: no menosprecies tu época de sequía, porque puede ser de mucha bendición para otros. No menosprecies tus ramas secas, que pueden servir para darle sombra a alguien, aún en el momento donde vos te sintás que no estás al 100. Estas ramas secas pueden ser de mucha bendición para alguien. No sé qué momento estás pasando, pero servís de inspiración para muchas personas que también están viendo la lucha, que no ha sido fácil, y cómo estás literalmente como ese árbol de retama estirando las raíces para poder obtener un poco de agua de Dios en medio de esto. Dios suple un árbol de retama. Lo segundo que suple Dios es descanso. Y esta parte, en serio, iglesia, es súper importante. Dios suple descanso y comida, porque dice la Biblia que cuando él estaba ahí debajo del árbol, envía un ángel para ayudarle. Y la receta que le da este ángel, el ángel llega, Elías está durmiendo, está ahí, ¿verdad? Tirado en el suelo, lo deja dormir, lo deja dormir. Vuelva a ver a la persona que está a su lado que no lo deja dormir y dígale: Dios dejó dormir porque usted no deja dormir. Si Dios deja dormir, ¿por qué algunos no dejan dormir? Dejó dormir a Adán cuando le estaba haciendo a Eva. Él durmió en medio de una tormenta. Y ahora deja dormir a Elías. Entonces, ¿por qué usted no deja dormir a los suyos, gente? ¿En serio? O sea, y eso tiene que ver mucho con el concepto que tenemos nosotros acerca del descanso. Porque tal vez hay personas acá que en algún momento le hicieron pensar, siendo desde niños, es que, ¿qué está haciendo usted ahí dormido? A ver, abra las cortinas, a ver, vagabundo. Entonces, crecemos con un concepto acerca del descanso completamente distorsionado. Pero tenemos un Dios que lo deja dormir, lo deja dormir. No dice cuánto tiempo, pero lo deja dormir. Qué rico es dormir, ¿verdad? Y qué terrible es no dormir. ¿Usted ha visto la cara que tiene uno cuando no duerme? Es una cosa terrible. ¿Cómo hace uno al día siguiente para engañar al mundo y tratar de verse fresquito? ¿Verdad? Pero es terrible no dormir. Entonces ahí está, y el ángel lo deja dormir, lo levanta y le da de comer pan a las brasas. Ya almorzaron, ya desayunaron. Imagínese usted ese pancito, imagínese puesto sobre las rocas calientes que hacen, ¿verdad? Ese sonido riquísimo, ¿verdad? Del pan y ese olor que sale ahí. Bueno, ahorita vamos a ir a almorzar, pero imagínese el olor de ese pan y buena jarra de agua. Y entonces lo deja dormir, le da de comer, otra vez lo vuelve a dejar dormir, otra vez lo vuelve a dejar dormir. Y otra vez le da de comer. Qué increíble saber que la receta de Dios para el cansancio es descanso, alimentación, hidratación. ¿Sabe? Me impresiona porque cualquiera que sea así muy sobre espiritual hubiera dicho: y entonces el ángel le puso la mano y en ese momento recobró las fuerzas. Y no, lo dejó dormir. Usted está agotado emocionalmente, descanse, duerma. Usted está agotado físicamente, espiritualmente, duerma, por el amor de Dios. Se lo piden sus seres amados. Si usted tiene a alguien que está muy intenso en la casa, mándelo a dormir y dele buena comida. Y vea qué vacilón el tipo de comida que le da carbohidratos, porque sabía que el desgaste físico que tenía, y le da agua, lo hidrata. Y dice que esa comida lo fortaleció para después caminar durante 40 días y 40. Dios suple descanso. Pero ¿cuál es el concepto que tenés del descanso en medio del agotamiento? Y lo tercero que suple, y esta parte es hermosa, una cueva. Diga, una cueva. Cuando nosotros a veces hablamos acerca de la cueva, o cuando muchas veces en el ambiente cristiano hablamos de que una persona se metió en una cueva,
es algo negativo y demás, y puede ser que sí, hay algunas ocasiones. Sin embargo, yo quiero plantearle hoy un concepto un poquito distinto, porque en esa cueva él no estaba solo, en esa cueva también estaba Dios, y suceden algunas cosas maravillosas en medio de la cueva. Lo primero que sucede en la cueva es que hay una conversación profunda con Dios. Ya ahí no está tratando con un ángel, ahí está tratando con Dios. Y Dios toma la iniciativa y le pregunta a Elías y le hace la siguiente pregunta: Elías, ¿qué haces ahí? Pero no es una pregunta culposa, como algunos de ustedes se la están imaginando en este momento. Elías, ¿qué está haciendo usted ahí? ¿De ahí, Elías? ¿Cómo va a estar metido en esta cueva? Hay tanta gente que salvar. No, era una pregunta que apuntaba al corazón para que Elías pudiera abrir su corazón en ese momento y poder desahogarse y tener una conversación profunda en medio de una cueva con el mismo Dios. Entonces Dios toma la iniciativa y tienen esa conversación. En esa cueva pasaron cosas maravillosas, porque es la famosa historia también donde Dios envía un viento fuerte. ¿Se acuerdan de esa parte? Lo puedes seguir leyendo después en los versículos siguientes. Pero dice la Biblia que Dios envía un viento fuertísimo. Un huracán era esa. Tanto que las rocas empiezan a aflojar de las montañas. Y Elías está ahí en la cueva y empieza a sentir ese viento por todo lado, ese sonido de un huracán. Dice un viento recio, pero trate de imaginárselo como fue realmente. Eso era un huracán impresionante, ruidoso, devastador, dramático. Pero dice la Biblia que Dios no estaba en medio de ese viento. Después de eso, Dios hace un terremoto. Terremoto. A mí casi se me sale el corazón con el temblor que pasó hace unos días. Casi salgo corriendo, tengo la maña de salir corriendo. Mi esposa tiene que ponerme la mano así porque yo me levanto de un brinco y tranquilo, nada está pasando. Ahora imagínense un semejante terremoto como el que estaba pasando. Ruido, movimiento, algo drástico. Pero dice la Biblia que Dios no estaba en medio del terremoto. Después Dios crea un incendio devastador, un incendio que agota, un incendio, un desastre natural completamente. Y dice la Biblia que Dios no estaba en ese incendio. ¿Y cómo se manifiesta Dios entonces en medio del cansancio de Elías? Dice la Biblia que fue por medio de un suave susurro. Suave susurro en medio de la quietud. Dios no se manifestó a una persona cansada y agotada por medio de ruidos. Ya lo menos que quieres sentir, lo menos que queremos sentir cuando estamos agotados es ruido, cosas drásticas. Queremos sentir quietud, presencia de Dios. Y ese susurro, ese suave susurro, la Biblia lo da a entender que podría ser a través de un sonido silencioso, un silencio cargado de presencia de Dios, o un susurro donde el mismo Dios le dijo algo susurrado al oído a Elías. Algo como susurro. No fue temblor, incendio. Fue ¿alguien ha tenido la experiencia de escuchar un susurro de parte de Dios? A través de un pensamiento, a través de una canción, a través de alguna palabra de un hermano. Si hubiera sido a mí, yo hubiese querido que Dios me dijera, susurrado: Marco, intenta
vamos juntos en esto. Y pasa un detalle maravilloso. El viento no lo logra sacar de la cueva. El terremoto no lo logra sacar de la cueva. El incendio no lo logra sacar de la cueva. Pero el susurro sí, porque dice en el versículo 13 que después de escuchar ese susurro, pone su manto sobre su rostro y sale a la entrada de la cueva. Que no saben quién estaba ya saliendo y en la entrada de la cueva, listo, colaborando aquí. ¿Qué lo sacó? Un susurro de parte de Dios. Un susurro de parte de Dios. Y esto es algo maravilloso, porque acuérdense, una voz ruidosa, la voz de Jezabel, aquella vieja mala que les había hablado, una voz de amenaza lo hizo meterse en una cueva, y una voz de susurro lo hizo salir de una cueva. Sé que hay gente que en este momento puede estar sintiendo una amenaza. Sé que hay gente que en este momento puede estar sintiendo esos pensamientos turbios que te causan agotamiento o que te han causado temor, que te han llevado a meterte en una cueva o a caminar solitario por el desierto. Pero la voz de Dios a través del susurro es una voz que te saca de la cueva. Es una voz que te dice hoy: te entiendo, sos un ser humano, estás cansado y no estoy para juzgarte, estoy para ayudarte. Esta enseñanza se llama agotados, pero no olvidados. Dios nunca se va a olvidar de usted en medio de los momentos más difíciles de su vida.